Hello. Good evening, my friends. So, welcome to this new session. So, people, today we're going to work on the session number 11, right? That's why we're going to get the worksheet 11.4 for today's session. Here we also have the attendance password to register your attendance. So, it's important to do that at the beginning. So I'm gonna share the attendance with you on the chat. So here we have the chat. Okay, good. Oh, my friends, today we're going to talk about an interesting topic that is called Angular and its features, its characteristics. Para el día de hoy vamos a hablar sobre Angular y sus características. Antes de pasar a nuestra primera actividad, quisiera saber si ustedes tienen algún conocimiento, han escuchado sobre Angular y lo compartan con todos. Podemos utilizar el chat o activar el micrófono como siempre. La idea es que podamos compartir y activar ese conocimiento previo que tenemos acerca de Angular. Si no sabemos nada, pues también es bueno que lo compartan. Profe, ni idea, es la primera vez que escucho sobre eso. No sé, los escucho. No, profe, por mi parte no. I don't know. Buenas noches. Hello. Profe, Angular es un framework que trabaja en parte del frontend. Un framework del frontend. Ok, perfecto. Ya vamos bien. Vamos muy bien. Sirve para desarrollar páginas web o aplicaciones web como tal. Exactamente, es un framework, ¿cierto? Para trabajar el frontend o el lado del cliente de servidor. ¿Me recuerdan qué es un framework? No sé si alguien recuerda exactamente qué es un framework. ¿Qué es un framework? Profe, el framework nos ayuda en la implementación de las páginas web o de las aplicaciones web o móviles. Ok. Entonces, les voy a leer lo que aparece en internet, ¿cierto? En programación, un framework es un marco de trabajo que tiene como objetivo facilitar la solución de problemas que pueden surgir al programar. Los frameworks aceleran el proceso de programar, facilitando tareas como la organización del código o el trabajo en equipo dentro de un proyecto. ¿Sí? Entonces, básicamente, es un framework, es un marco de trabajo o un esquema que ofrece una estructura ya, digamos, diseñada, prediseñada para elaborar un proyecto, obviamente, y nos brinda pues todas las herramientas necesarias para seguir ese camino. Entonces, la ventaja que tienen los frameworks es como, son una guía. Yo los utilizo y me van diciendo por dónde tengo que ir y listo. ¿Ok? Son cosas que son importantes tenerlas en cuenta. All right. Entonces, ya vamos muy bien, porque ya por lo menos sabemos que Angular es un framework, ¿cierto? Sabemos que si vamos a trabajar con Angular, nos vamos a enfocar en el frontend, única y exclusivamente en el frontend, y que lo vamos a utilizar para desarrollar aplicaciones web. ¿Listo? Por ahí vamos súper bien. Entonces, en este momento vamos a hacer nuestra primera actividad. We are going to work on our first activity.
We are going to watch this video. Vamos a ver este video. Este video dura 2 minutos 44 segundos y a través de la información que nos brinden acá, vamos a responder estas preguntas. Recuerden que estamos en la sesión número 11 y allí nos vamos a encontrar con esta actividad. Se llama Angular Video. Debemos prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque solo tenemos un intento y vamos a tener un máximo de 15 minutos. ¿Listo? 15 minutos tenemos acá. Entonces, la idea es prestar mucha atención al video. Son varias preguntas de opción múltiple. No es nada complicado. Solo tenemos una pregunta abierta. Miremos la pregunta. Dice la primera. Angular es un framework de JavaScript, una guía de JavaScript o una plantilla de JavaScript. De acuerdo al video, vamos a responder esta pregunta. ¿Qué es Angular? Después dice, Angular le ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones web del lado del servidor, crear aplicaciones web del lado del cliente o crear aplicaciones web complejas. Entonces, escogemos la opción más correcta. Miremos la siguiente. JavaScript es el único lenguaje que corre en el navegador después de que la página ha sido cargada, corre en el navegador o se ejecuta en el navegador mientras la página está siendo cargada o cuando la página, antes de que la página sea cargada. Esta también la brindan aquí en el video. JavaScript es el único lenguaje que hace esto. Dice, Angular facilita la creación de aplicaciones del backend, ¿verdadero o falso? Hay mucha información que ya tenemos desde el principio con lo que hablamos ahora. Angular no corre en el servidor, esta corre en el navegador, ¿verdadero o falso? ¿Sí? Dice, what is the main? ¿Cuál es el lenguaje de programación principal que usa Angular? Entonces, si nosotros decimos que Angular utiliza Python, la idea es que escribamos Python y nada más. No le agreguemos nada más. Solo escribamos el lenguaje de programación. Si utiliza Java, pues escribimos Java. ¿Sí? Que utiliza Kotlin, pues entonces escribimos Kotlin. Pero no vamos a escribir nada más, o si no es muy probable que nos salga un error. ¿Listo? Finalmente dice, en conclusión, Angular es una colección de códigos, una colección de frameworks o una colección de herramientas. Esas son las preguntas que vamos a tener o que vamos a responder basados en el corto video. ¿Listo? No sé si tengamos alguna duda con respecto a esto. Profe, sí, la pregunta que ya no importa si es la primera mayúscula, ¿sí? No interesa. No importa. Tiene que ser En minúscula. esta. Ok. No, Sí, señor. sí importa cómo lo escribe, o sea, no importa mayúsculas, minúsculas, pero por ejemplo, si no es lo mismo escribir Python así que escribirlo así. Entonces ahí sí va a haber un error. O que escriban así Python, ¿sí? No es lo mismo. Entonces la Ok, escritura señor. correcta también es importante. ¿Ok? Sí, señor. Bueno. Recuerden que solo tienen un intento. Veo que 2 personas ya lo empezaron. Entonces vamos a ver el video aquí. Bueno, alcancen a responder correctamente. Bueno. Así que, let's go. Let's go. What is Angular? Angular is a JavaScript framework that makes the creation of client-side web apps, so running in the browser, easier and more fun. Let's have a look. We have the client, so the browser, and we have a server. We send a request because we enter some URL and visit some page, and we get back a couple of HTML pages.
This is how the web traditionally works. Now let's swap out the client with a mobile phone, and let's not think about a web page, but about a real mobile app for a second, downloaded from the App Store. If you think about that app, you'll recognize that it's highly responsive. You get a response almost instantly if you tap somewhere. It's really engaging. You have no page reloads. If data needs to be sent to a server, that happens behind the scenes, so you as a user never see a white screen and things like that. Would be nice if we could bring this feeling to the web too, and Angular helps us with that. So let's drop 2 of the pages, and let's assume our server only returns 1 page, a single page. Build a so-called single page application, and we can do this with just JavaScript, because JavaScript is the only language that runs in the browser after the page has been loaded. Now we can use JavaScript to change the page after it has been loaded and change things around, re-render the page, give the user the illusion of things happening instantly. So we tap somewhere, and with JavaScript we can instantly change it. With just JavaScript this becomes cumbersome and difficult, and that is where Angular comes into play. It makes that easier. It's a collection of tools that makes building such apps easier. It makes it easy for us to react to events, handle user input, output content, re-render parts of the page or the entire page, give the user feedback, and so on. It makes it easy for us to build engaging front-end web applications with JavaScript without issues. And that's important though, we're talking about the front end. Angular does not run on the server, it runs in the browser. If you need to send data though, you can do this with the AJAX request, and you can also send this to a totally different server than the one that served the HTML file, so that is possible. So Angular is just that, a collection of tools like jQuery, but more powerful. It uses JavaScript, though Angular has one special thing. It uses TypeScript in between, which is a superset to JavaScript and compiled to JavaScript. It's pretty similar, and on Academind you find a lot of content on Angular and on TypeScript, so that this shouldn't be an issue. All right, people. So this is the video about Angular. All right. Entonces acá tenemos toda la información. De pronto, si necesitan ver el video de nuevo, tienen el tiempo para verlo sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, manos a la obra y vamos a responder las preguntas. Ya les compartí el link por WhatsApp y por Teams. Y por acá está la contraseña si alguien no la ha marcado.
Teacher, Y es. teacher, disculpe, no sé, algo hice, metí un dedazo y cerré los intentos. Algo pasó y cerré los intentos, no, los cerré antes de tiempo, no lo terminé. Hasta, es que no sé, como que se me duplicó la página y se quedó en cero. Como que no hubiese contestado, lo hubiese enviado en ceros, sin contestar nada. ¿Me lo puedo habilitar, por favor? Déjame ver. Ah, sí, señor, aparece en ceros. Ya, Sí, entonces, eliminar intento y listo, ya eliminé el intento. listo, ya. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, debe aparecer listo, con mucho gusto.
All right, my dear friends. Bueno, veo que la mayoría ya lograron terminar. Entonces, vamos a continuar. No sé si alguno de pronto tenga alguna pregunta o alguna duda con respecto a la clase. No, profe, yo termino en unos minutos, 3 minutos más. All right, ok, perfecto. Thank you, teacher. Ya finalicé. All right, perfect, perfect, perfect. Listo. Entonces, a estas alturas vamos a ver otro video sobre Angular, donde nos hablan un poco más a fondo sobre qué es, para qué sirve. Nos van a hablar un poco de sus características y muchas otras cosas. Este video está en español, entonces es más fácil prestarle atención, es más fácil retener la información que allí nos brindan. Listo, entonces para que estemos muy, muy atentos y pues tomemos apuntes de la información pues que más nos llame la atención, a la información que creamos más importante. Vamos a ver qué es Angular. Antes que nada, vamos a aclarar que Angular y AngularJS no son los mismos, son incompatibles entre sí. Y estos dos frameworks sí fueron creados por la misma compañía Google. AngularJS fue liberado en el año 2010, mientras que la versión 2 de Angular fue liberada en septiembre del 2016.
cada 6 meses se libera una nueva versión y en vez de nosotros de llamarlo Angular 10, 11 o 12, simplemente lo llamamos Angular. Este framework Angular tardó 2 años en desarrollarse y tomaron el feedback de aquellos desarrolladores que habían trabajado en este framework Angular JS. Es decir, que en pocas palabras podemos decir que Angular no es la nueva versión de Angular JS, no es la evolución de Angular JS, sino que es el nuevo producto, es el nuevo framework de Google. Es un framework para crear SPA. Las siglas SPA significan Single Page Application o aplicaciones de una sola página. Otros frameworks muy populares del lado del frontend como React o Vue utilizan también este mismo enfoque. Nosotros cuando creemos nuestro proyecto vamos a tener una sola página, un index HTML y luego vamos a tener componentes. Y a medida que el usuario vaya navegando por los distintos componentes, Angular lo que va a ir haciendo va a ir creando, actualizando y destruyendo esos componentes. Utilizando este enfoque SPA, la primera carga en aplicaciones grandes puede ser un poco lenta porque se tienen que traer todos los componentes, librerías, módulos, servicios, con lo cual la experiencia del usuario puede ser un poco lenta. Pero en lo que es Angular nosotros podemos implementar lazy loading o carga perezosa y podemos configurar para que cuando el usuario ingrese por primera vez a nuestra aplicación solamente se traiga algunos componentes y a medida que el usuario va navegando por las distintas otras secciones se vaya trayendo los demás componentes y módulos. Es open source y desarrollado por Google, es decir que hay un gran equipo trabajando y mejorando este framework. Hay una gran comunidad, existen muchísimos tutoriales en Google, en YouTube, en Udemy. Por lo tanto, si nosotros tenemos algún problema, podemos ir a Google, podemos buscar algún tutorial, podemos buscar ese error y seguramente alguien ya posteó ese mismo error y seguramente alguien ya respondió, con lo cual podemos ir resolviendo nuestros problemas muy rápidamente. Separa completamente lo que es el frontend y el backend, es decir que vamos a tener dos proyectos totalmente distintos, con gente, si queremos, 100% especializadas en el frontend y otra gente especializadas en el backend. En el backend podemos utilizar cualquier tecnología como Netcore, Node, PHP, Java y simplemente luego a través del protocolo HTTP podemos comunicar datos entre el frontend y el backend. Utiliza el patrón modelo vista controlador, con lo cual nosotros podemos tener el código mucho más ordenado y limpio. Está basado en TypeScript. TypeScript es un superset de JavaScript creado por Microsoft, con lo cual nosotros podemos tipear nuestras variables, nuestras funciones, la devolución de las funciones. Pero en definitiva, los exploradores entienden JavaScript. Entonces nosotros cuando nosotros deployemos nuestra aplicación, lo que va a hacer Angular es tomar estos archivos TypeScript y lo va a transpilar a JavaScript, que es el lenguaje que entienden los navegadores. Está basado en componentes. Un componente es un trozo de nuestra aplicación que resuelve algo y que puede ser reutilizable en la misma aplicación o en otra aplicación. Acá nosotros, por ejemplo, tenemos un árbol de componentes, que es lo que vamos a estar haciendo. Y después, bueno, también hay que ver cómo se pueden pasar datos entre los componentes, que en Angular hay varias maneras de pasar datos en lo que es entre componentes. Tenemos a disposición lo que es el Angular CLI. Con el Angular CLI nosotros vamos a poder crear el esqueleto de nuestro proyecto. Acá con el comando ng-new podemos crear el esqueleto de nuestro proyecto. Con el comando ng-serve podemos generar un servidor de desarrollo. Todo lo que nosotros pongamos con el comando ng es que lo estamos utilizando con el Angular CLI. Vamos a poder utilizar herramientas de testing, generar componentes, generar servicios, directivas, buildear nuestra aplicación, etcétera. Tenemos una gran cantidad de extensiones en los editores que nosotros vayamos a utilizar. El más popular hoy en día es Visual Studio Code. Es un framework completo, es decir que nosotros no necesitamos instalar librería de terceros, ya tenemos librerías para el manejo del ruteo, librerías para hacer las peticiones HTTP hacia algún backend, otras librerías para el manejo de formulario, para hacer testing, etc. Cada 6 meses se libera una nueva versión en donde se ponen nuevas mejoras y también se arreglan bugs. Utiliza esta terminología en donde la Z se va incrementando a medida que se van arreglando bugs. La I son cambios menores que no rompen la compatibilidad con las versiones anteriores. Y la X son cambios que sí pueden romper la compatibilidad. Esta X es cuando pasa de la versión 11 a la 12, la 12 a la 13. Pero nosotros tenemos, si queremos actualizar nuestro proyecto de una versión a otra, tenemos esta herramienta. Y algo que les recomiendo es que si ustedes quieren pasar, por ejemplo, de la versión 10 a la 12, es recomendable primero pasar de la versión 10 a la 11 y de la 11 a la 12.
Está basado en la librería RxJS. Esta es una librería para la programación reactiva que utiliza el patrón Observer. Bueno, los módulos de Angular, la gran mayoría de módulos de Angular fueron creados utilizando esta librería. Si van a programar en Angular, es fundamental que sepan utilizar esta librería. Es amigable con otros frameworks, como por ejemplo con Ionic y NativeScript, que estos frameworks se utilizan para desarrollar aplicaciones móviles híbridas, es decir, que nosotros vamos a poder, que pueden ser utilizadas tanto en iOS como en Android, con un solo código de fuente, y Ionic y NativeScript lo utilizamos utilizando Angular. Y para lo que es el manejo del SEO, podemos utilizar lo que es Angular Universal. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y darle Ok, people. like. Entonces, esto es un poco más de Angular, más específico, como pueden ver. Tiene bastantes funciones y es una herramienta muy interesante. ¿Sí? Cada quien, digamos, tendrá su propio concepto, ¿cierto? Sobre esta herramienta, pero en términos de la creación de aplicaciones web como tal, nos puede brindar muchas utilidades y muchas oportunidades. Entonces, es bueno conocer esto de Angular. También sabemos que hay otro framework, otra herramienta que es igual a Angular que se llama React, ¿cierto? He visto que algunos de ustedes, no sé si este será el caso, en algunos grupos de programación están trabajando con React y en otros están trabajando con Angular. Entonces creo que depende del formador, como qué tecnología se inclina más o algo por el estilo. Pero es importante conocer las dos herramientas, como de pronto nivelarlas y mirar cuál es más útil y cuál puede ser más, digámoslo así, más útil para lo que nosotros necesitamos. ¿Listo? A este punto, de pronto tenemos alguna pregunta, queremos agregar algo o vamos bien. Vamos bien, profe, creo yo. Bien, profe, bien. Profe, de pronto, ya que menciona lo de React, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Entre Angular y React. Pues yo considero que hay muchas, muchas diferencias, pero no conozco mucho sobre React. Entonces no estaría seguro. Sé que los dos funcionan de la misma forma. Y ya que eso, digamos que Angular y React, una de sus características es el Single Page Application, que se llama SPA en inglés, o que se llama aplicaciones de una sola página, que básicamente lo que consiste es en que todo el contenido se carga de una vez. Entonces, en este segundo video mencionaba como un cargue perezoso o algo así, que hace que jala toda la información de la página de una vez. Entonces, el sistema o la página no está cargando la información constantemente, sino solo la información nueva que se necesite, solo pequeñas partes de información. Eso es como funcionan Angular y React, los dos, ¿sí? Ya como tal, las diferencias, pues tendríamos que ver. Por ejemplo, Angular obviamente digamos que mantenido o estás, ¿cómo se dice? Respaldado por Google y React está respaldado por Facebook. Bueno, también utilizan JavaScript los dos. Entonces, la verdad, no estoy tan seguro cuál puede ser la diferencia de pronto en los usos, pero por ejemplo hay muchas partes donde utilizan mucho React, entonces sería bueno revisar los dos, porque he visto que se revisa y se pide mucho React también en muchos aspectos. Entonces, pero en general los dos cumplen las mismas funciones y ya de pronto obviamente sí tienen, por ser pues de diferentes como partes como de Google o de Facebook, sí deben tener sus diferencias. Listo, profe, gracias. Ok, correcto.
Ya sería como digo, indagar un poquito más a fondo. Entonces, bueno, en este punto vamos a pasar a revisar lo que es la estrategia, el vocabulario de la sesión. Listo, vamos a pasar a revisar lo que es el vocabulario de la sesión de el día, bueno, sí, el vocabulario literalmente. Entonces voy a compartir por acá. Listo. El primer término que tenemos es deployment target. ¿Qué es deployment target? Entonces dice, a deployment target is nothing more than the minimum version of the operating system the application can run on. This means your application is compatible for iOS 9 and above devices. Bueno, básicamente cuando nosotros hablamos de deployment target, dice que es la versión mínima del sistema operativo que una aplicación necesita para correr o para ejecutarse. Entonces, vamos a buscar por acá deployment target. Es decir, que yo estoy construyendo mi aplicación, la estoy desarrollando, ¿cierto? Por ahí en algún lado me va a aparecer esto de deployment target y me va a pedir que seleccione cuál sería esa versión mínima del sistema operativo de Android, pues si estoy trabajando con Android o con iOS, en la cual mi aplicación se va a ejecutar. Bueno, lo que vamos a dar cuenta, obviamente hay ciertas funciones, yo creo que depende de mi aplicación, depende de los servicios que voy a utilizar, asimismo tendré que escoger una versión de Android. Lo cual indica, por ejemplo, miremos esta imagen. Yo tengo acá un Android 8, ¿cierto? Eso quiere decir que mi aplicación va a funcionar solo de Android 8 hacia arriba. Si una persona con un celular, con un Android 7, 6, 5, un Android menor a 8, instala mi aplicación no va a funcionar, o si funciona va a tener muchísimos errores. ¿Listo? Realmente no sé, sinceramente no sé cómo traducir esto de deployment target. No sé cuál es en español, porque la traducción sale como despliegue de implantación o de implementación, sale una cosa toda rara y no estoy seguro cuál sea la traducción exacta. Pero deployment target hace referencia a esto. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, es la versión mínima del sistema operativo que la aplicación necesita para ejecutarse. Ese es el deployment target. O un programa también, podemos hablar. Hay programas que de pronto funcionan en Windows 11, pero no van a funcionar en Windows 8, por ejemplo, por las características o lo que necesita para funcionar. ¿Listo? Por acá tenemos build. La U no se pronuncia, la vamos a omitir completamente y decimos build. Build is construct something by putting parts or material together. Dice construir algo, pues poniendo partes o materiales juntos. Entonces, su significado literal es construir. Podemos construir una casa, podemos construir un refugio, construir cualquier cosa. Ya cuando nos vamos a la programación, build tiene un significado igual a desarrollar. Entonces tenemos un ejemplo. I want to build my new application in 2 months. Entonces yo quiero construir mi nueva aplicación en 2 meses o yo quiero desarrollar mi nueva aplicación en 2 meses, ¿cierto? Entonces build tiene la misma connotación que desarrollar. Y recuerden, la U no se pronuncia. Decimos build. Después vamos a hablar de scalability. Scalability is an attribute that describes the ability of a process, network, software, or organization to grow and manage increased demand.
Entonces, scalability sería escalabilidad. Lo que nos dice es qué tan escalable puede ser algo o qué tanto puede crecer, qué tanto puede avanzar algo. Entonces, escalabilidad lo podemos tomar como un sinónimo de adaptabilidad. ¿Sí? Lo cual dice, por ejemplo, si hablamos de una aplicación o de un programa, hablamos de la capacidad que tiene esta aplicación o este programa de crecer y mejorar. Cada día pues hay nuevas tecnologías, cada día hay nuevos retos. Entonces es esa capacidad que mi aplicación o mi programa tiene para estar, ¿cierto?, a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Además, cuando yo creo mi aplicación o desarrollo mi aplicación o mi programa, al principio voy a tener muy poquitos usuarios, pero a medida que vayan, ¿cierto? Esa cantidad de usuarios va a aumentar. Entonces la escalabilidad también dice que mi aplicación es capaz de soportar 10 usuarios o 5.000 usuarios y que puede ir creciendo. Ya no son 5.000, sino 10.000 y puede ir escalando y soportando toda esa carga. ¿Listo? A eso hace referencia la escalabilidad. Y bueno, ¿cómo vamos hasta ahora sobre todo con el deployment target y con la scalability? ¿Vamos bien? Vamos a enfatizar un poquito más en ellos. Por mi parte, bien, profe. Está bien, profe. Recuerden que si tienen preguntas, de una. Después tenemos un template, ya sabemos que es una plantilla, ¿cierto? Es algo ya prediseñado que utilizamos para realizar algo, ¿cierto? Por ejemplo, hay plantillas en Word o en PowerPoint, hay muchas plantillas, ¿cierto? Para hacer diferentes cosas, calendarios, tarjetas. Simplemente está la estructura y pues nosotros llenamos la información. Después tenemos un array, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Vamos a ver la definición. Dice, an array is a collection of similar types of data. Dice que es una colección de datos similares. ¿Sí? Básicamente eso. Entonces, por ejemplo, nosotros si queremos almacenar pues, los nombres de 100 personas, vamos a crear un array. Su traducción sería como arreglo o matriz o un conjunto. Básicamente es un conjunto de elementos. Entonces aquí tendríamos información o datos del mismo tipo que serían nombres, que serían tipo texto. ¿Sí? Y digamos que acá se crea y dice pues que este arreglo solo podrá almacenar 100 nombres del mismo tipo, como tal y como les digo, van a ser textos. Esto es un array. Ya digamos que en la práctica pues eso es un poco más sencillo. Después tenemos an Integrated Development Environment, or IDE. Es software for building applications, ¿cierto? Es un software para la creación o construcción de aplicaciones que combina las herramientas de desarrollo más comunes en una interfaz gráfica de usuario. Digamos, sabemos que un IDE nos brinda todas las herramientas como por ejemplo Android Studio, ¿cierto? Para construir todo lo que en nuestra aplicación. No necesitamos traer nada de afuera. Tenemos el verbo achieve, ¿cierto? Este verbo significa lograr o alcanzar un objetivo o algo que queremos lograr. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo podría preguntar o nos pueden preguntar, ¿qué es lo que quieres lograr? What do you want to achieve with this course? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres alcanzar con este curso? No sé, otra pregunta sería como, what do you want to achieve the next year? The next year, ¿sí? Como cuáles son tus objetivos, qué quieres lograr, qué quieres alcanzar, cuáles son tus objetivos o algo por el estilo.
No sé, por ejemplo, podemos decir, the programmer, el programador, finalmente achieved, finalmente logró su ambición, his ambition to be the best in his company. Podría ser, ¿cierto? El programador finalmente logró su ambición de ser el mejor en su compañía. Puede ser en ese sentido. ¿Listo? Como unos buenos ejemplos, ahí los coloqué en el chat. Y la pronunciación es achieve. Suena aquí como una F y no se pronuncian las S para nada. Y decimos achieve. Finalmente tenemos features, ya las conocemos, hablamos de características o atributos distintivos de algo. Listo, my friends. Entonces recuerden que cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, pues simplemente me lo hacen saber. Quisiera hacer un pequeño paréntesis en este momento para recordarles que básicamente la próxima semana terminamos el ciclo 4 en inglés. ¿Listo? Final, no da más. Y dentro de 8 días, el miércoles 16 de noviembre, tendríamos nuestro examen final, el ultimito de ultimitos. ¿Listo? Para esta sesión solo vamos a utilizar 1 hora. No nos vamos a conectar las 2 horas, no, solo 1 hora. Realizamos nos conectamos, marcamos asistencia y presentamos el examen y listo. Si de pronto tienen alguna duda o alguna pregunta, pues la podemos realizar. Si no, no hay problema. ¿Listo? Yo considero que lo más sano sería conectarnos de 9 a 10. De pronto le da más facilidades a que todos lleguen a la casa, pues si trabajan, si hay trancón, y sea, digamos que es un horario más tarde y permite que de pronto la mayoría o todos podamos estar en ese horario. Solo sería de 9 a 10 o inclusive de 8:50 a 10 de la noche para tener como 1 hora y 10 minutos. Yo sé que nunca se toman la hora y 10 minutos para un examen, pero pues es bueno tener el tiempito, ¿listo? De todas formas, yo les voy a enviar un correo y esta vez como es el examen final, les voy a enviar también un WhatsApp personal. Digamos que voy a enviar un WhatsApp así a todos, indicándole pues estas condiciones del horario del examen, sobre todo el examen final, porque sí es bueno que todos o la mayoría lo presentemos, ya que no tenemos mucho tiempo para esto. Y de todas formas, de la semana del 21 al 26 pues, de este mes, yo también voy a abrir unos espacios extras, no son obligatorios para las personas que de pronto no alcancen a hacer los exámenes o quieran ponerse al día con alguna actividad. Digamos que va a ser un espacio, van a ser espacios para ese tipo de cosas. Igual yo se los informaré, se los dejaré saber. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esto? Por cierto, el lunes 14 de noviembre es festivo, sí, tenemos clase, pues la idea es ver la sesión 12 y ya el miércoles vemos el examen final y ya con eso cerramos lo que es el ciclo 4. Y listo. ¿Preguntas, quejas, reclamos, sugerencias? Profe, ¿el examen sí se presta para realizarlo en 1 hora o usted, digamos, pues sí, yo no coloco como problema de que sea de 9 a 10, pero pues no sé, profe, a veces uno duda, entonces, no sé. Igual, todos los ciclos lo hemos hecho así y créeme que, no sé, por grupos son 70 estudiantes, no sé, de los 300 estudiantes que realizan los exámenes, yo te aseguro que 5 se tomarán la hora, el resto se toman media como máximo. Ahora, Ah, bueno, pues profe. es lo que he visto. Personalmente es lo que he visto siempre. Y el final tiene inclusive menos preguntas que el primero. El primer examen que hicimos tenía 35. Este final tiene 25. Entonces, Ah, considero no, que hasta menos tiempo nos va a tomar. Entonces, no hay problema por eso. Creo yo, ¿no? no, sí, profe, es que como en los otros ciclos, pues es con otro profesor el examen final sí ha sido más largo, entonces por eso pregunté.
Sí, no, pero este inclusive tiene 25 preguntas. Pues me pareció curioso. Pues los exámenes no los organizamos nosotros, esos ya vienen, ya están ahí. Lo que hacemos nosotros, o por lo menos yo personalmente lo que hago es leerlo y verificar pues de pronto errores, porque pues normal, ¿cierto? O cosas raras por ahí. Pues me pues, sorprendió que el examen final de ciclo de proyecto básicamente fuera más cortico, pero pues bueno, ahí aprovechar el gangazo. Ok. Y Vale, profe. entonces, bueno, esto es eso, ¿cierto? Que nos podamos terminar este ciclo pues, de la mejor forma. Aunque digamos que hay una parte que sí es bastante interesante, que es muy diferente a lo que se ha hecho en el examen. Es muy diferente a lo que se ha hecho en otros exámenes, pero es mucho de lo que yo les he puesto este ciclo, entonces no creería que fuera como un problema. ¿Listo? Entonces, igual el miércoles dentro de 8 días lo miramos, nos conectamos, lo miramos y igual el tiempo es suficiente. Ah, ya, y se me... Ah, no, ya funciona. Bueno, entonces vamos a pasar a realizar la práctica del vocabulario. Sí. Entonces estamos en la sesión número 11 y tenemos Angular Vocabulary. Allí nos vamos, dice que tenemos 2 intentos y tenemos, bueno, la calificación más alta prevalecerá. Y tenemos esto, una oración a la cual le hace falta algo para que esté completa. Nosotros debemos arrastrar el término que mejor complemente esa oración. Esto es lo que hemos hecho todo el ciclo, completar oraciones con el vocabulario. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar en esto manos a la obra. Por ejemplo, aquí dice, this camera has several. Esta cámara tiene varias, que la hace muy fácil de usar. Tiene varias que, y tenemos que mirar cuál de los términos se adecua más a, no sé. Obviamente tenemos que pensar en el contexto y que sea lógica, porque yo diría, esta cámara tiene varias plantillas que la hace fácil de usar, pero una cámara con plantillas, pues no sé, no me convence mucho. Entonces el contexto, puede que la frase salga, pero el contexto como que, pues, una cámara con plantillas, bueno, hay que mirar. ¿Listo? Esta parte de IDEs con la S está en plural. Eso lo que quiere decir es que está hablando de los entornos integrados de desarrollo, pero en general. ¿Listo? Entonces, manos a la obra.
All right, people. So, bueno, les voy a explicar la actividad final para que los que vayan terminando la cuestión del vocabulario vayan pasando a esta actividad final. Primero, recuerden, nuevamente estamos en la sesión número 11. Por lo tanto, estamos trabajando el worksheet 11.4, ¿cierto? Allí tenemos un texto muy sencillo, la verdad. Digamos que nos habla sobre Angular, pero nos muestra sobre todo sus características. Cosas muy sencillas, un texto muy simple. Eso es lo único que vamos a encontrar en el worksheet. Sin embargo, si nos vamos a la plataforma de Moodle, bueno, nos vamos a encontrar con esta actividad que se llama Angular Summary. Es decir, que el día de hoy, como actividad final, vamos a hacer un resumen sobre Angular, pero ya les voy a mostrar. Primero les dejé un link. En este link tenemos toda la información muy más amplia acerca de lo que es Angular, cómo funciona, sus tecnologías, que nos va a permitir sacar toda la información que necesitamos para crear nuestro resumen. Prestemos mucha atención acá, dice, write down here your summary and include all the following information. Entonces dice que vamos a escribir nuestro resumen y vamos a incluir la siguiente información. O sea que dentro de nuestro resumen vamos a incluir toda esta información. La idea, ¿cierto? No es, o sea, esto que yo voy a hacer acá, no, digamos que no es la idea porque estamos hablando de un resumen y no de como, bueno, de otra cosa. ¿Listo? Entonces, no quisiera ver esto, no quisiera que colocaran esto y que entonces acá escribieran que es Angular, que acá escribieran por qué, acá las características, acá las limitaciones, aquí la curva de aprendizaje y aquí las compañías que lo utilizan. No. ¿Listo? La idea no es hacer esto. O sea, esto no. ¿Cuál es la idea? Que empecemos a escribir, a hacer nuestro resumen y empecemos a responder o a incluir la información. Entonces, primero dice, ¿qué es Angular? Entonces podemos decir, Angular is a framework that helps developers to create web applications. ¿Listo? Básicamente ya respondí esta pregunta. Después sigo, ¿por qué? Entonces, no sé. And people use it because it allows them to create applications in an easier and faster way. Entonces dice que Angular es un framework que ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones web y la gente lo usa porque les permite crear aplicaciones de una forma fácil y rápida. Entonces ya incluí estas dos. Ahora puedo hablar de las características. Entonces yo puedo escribir Angular. Lo puedo hacer acá o hacer un párrafo diferente. Angular main features are, y puedo colocarlas acá. No sé, easy to use. Después voy a hablar de las ventajas. Eso lo puedo hacer acá. Entonces la idea es que construyamos un texto y que podamos incluir esta información dentro de ese texto sin necesidad de ponerle un subtítulo o decir todo eso, no. Simplemente agregar la información dentro de nuestro texto. ¿Listo? ¿Sí queda claro lo que quiero que hagamos o de pronto tenemos alguna duda? Sí queda claro, profe. Sí. ¿Cómo le diré?
La idea es construir un texto o que escribamos con nuestras propias palabras y podamos incluir toda esta información. Eso es lo único que les pido. ¿Listo? Acá donde dice Learning Curve, es como decir qué tan fácil o qué tan difícil puede ser aprender Angular y qué tanto tiempo puede tomar llegado al... Obviamente esa información está acá. Para las personas que tienen instalado el traductor, pues le pueden dar clic derecho en traducir al español. Los que tienen instalado el traductor como extensión en el navegador y se los traduce inmediatamente. Entonces no van a sufrir que porque está en inglés y no entendemos inglés, podemos traducir la página completa. Entonces acá donde dice Learning Curve podemos incluir qué tan fácil, qué tan difícil, cuánto tiempo puede tomar, pues de acuerdo a lo que nos digan acá. Listo, aquí está también muy bien estructurado, entonces podemos encontrar la información fácilmente. ¿Listo? Bueno, entonces manos a la obra, les repito nuevamente, si necesitan ayuda con cualquier cosa me lo hacen saber y yo les colaboro con el mayor de los gustos.
Okay, people. Veo que todos continúan trabajando. De igual forma, recuerden que esta actividad queda abierta. Creo que está hasta el 14 de... hasta el 14 de lunes está abierta. Sí, señores. Para que la puedan terminar pues en el transcurso de la semana, el fin de semana o ahora, pues si es posible. ¿Listo? Por ahora yo me despido y pues bueno, primero les agradezco muchísimo por su asistencia al día de hoy. Espero verlos nuevamente el próximo lunes y el miércoles para culminar este ciclo satisfactoriamente y espero que tengan un feliz resto de semana. Hasta luego, profe, hasta luego, compañeros, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego, muchas gracias. Okay, so bye bye to everyone. So have a good night.